El lenguaje. Esa intrincada herramienta que hemos encontrado para comunicarnos, estudiada por la lingüística y la hermenéutica, quien trata de encontrar una interpretación correcta a todo lo plasmado alguna vez por un ser humano. Es un recurso ciertamente maravilloso, pero no por ello exento de una infinidad de cuestiones filosóficas. Por eso, hoy, idiotes y asociados, permítanme presentarles la influencia del lenguaje en el pensamiento humano. ¿Dónde nace el pensamiento y el lenguaje sino en nuestras primeras etapas de crecimiento? Aprendemos a pensar con palabras, y de esas palabras es en las que luego nos basamos para pensamientos más complejos, por lo que al crecer, nuestras propias palabras nos condicionan a lo que podemos llegar a pensar. Y esto no parece ir en contra de la lógica. Si eres un niño piensas en muy pocas cosas, mientras que cuando eres adulto tu lenguaje se hace más rico y puedes expresarte en total plenitud. Y creo que es en este último punto donde realmente hay un debate, porque un niño piensa muchas cosas, pero todo lo expresa con lo que tiene a la mano. Sus gritos, su llorar o su sonreír. Incluso si hablamos de palabras, un mamá puede significar mamá, tengo hambre, mamá, tengo frío, o mamá, tengo que ir al baño. Por lo que quizás no podemos afirmar con total certeza que no piense, sino más bien que no todo lo que piensa lo puede expresar de manera entendible. Y aún así, si nos vamos más profundamente en la intrincada mente de un niño, igualmente vemos un pensamiento muy distinto al adulto, porque un niño no piensa sobre cosas abstractas, solo piensa sobre lo que observa, sobre lo poco que conoce, y es en lo que puede asimilar. En ese sentido, comprendemos que es difícil procesar este tipo de tópicos sin lenguaje. Los niños aprenden asociándose a cosas de la realidad, pero entre más van ampliando su mundo, necesitan empezar a usar simbologías para poder hablar de cosas que no conocen, y que en muchos casos nunca van a conocer. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la nada? ¿Qué es la felicidad? Son tantas cosas que no entendemos, pero aún así hablamos de ellas y les tenemos un nombre. Qué curioso. Pero, ¿qué implicación tiene que nuestro pensamiento esté tan ligado al lenguaje? Pues esto nos diría que pensar en un idioma no es lo mismo que pensar en otro. Y que, por ejemplo, podríamos estar pensando más profundamente que alguien que habla inglés, simplemente porque hablamos en un idioma que maneja muchas más palabras para cada concepto, en lugar de las simplificaciones típicas del inglés como los prefijos o los verbos de dos palabras, como get in, get out, get back, etc. Ahora bien, vamos con algo más interesante. Siempre me ha parecido gracioso que la gente piense que el lenguaje es uno para todos, porque no es así. Ninguna palabra tiene significados únicos, porque cada quien la interpreta desde sus propias experiencias. Si me pidieran dar una descripción, diría que el lenguaje es parcial, pero plenamente vivo, pues se basa en forma muy directa en las experiencias que tenemos de cada concepto. O en algunos casos, experiencias vivas que han ido evolucionando hasta convertirse en conceptos totalmente abstractos. Pongamos un ejemplo. Probablemente, en algún momento, hace miles de años, a algún Homo erectus, guiño guiño, se le ocurrió que quería darle un nombre a darse besitos y tener sexo. Y empezó a llamar amor a eso. Pero entonces un Homo habilis pensó, no mames, hay que fijarse en los sentimientos. Y así él llamó amor a lo que le sucedía a su cuerpo cuando estaba con una pareja. Pero entonces un Homo sapiens dijo, pero carnal, yo creo que siento cosas también, que cuando estoy con mi familia y tales. Y decidió que para él eso era el amor. Por lo que al final el concepto se volvió tan confuso que cada quien decía amar, pensando en algo completamente distinto, dándole al concepto su carácter tan indeterminado que conocemos hoy en día. Quizás
lo que podamos concluir de todo esto no sea más que el hecho de que donde el lenguaje moldea al ser humano, el ser humano también moldea al lenguaje, quedando estructuras tan dependientes la una de la otra que con tan solo eliminar algunas palabras como mal o guerra, podríamos generar un completo caos en la psicología de la gente, tal como sucede en el libro 1984, donde se restringe el lenguaje de tal modo que no puedas expresarte plenamente. No existe una manera de estar en desacuerdo, porque el lenguaje simplemente no lo permite. Por lo que mi recomendación del día es: aprendan japonés. ¿Por qué? No les servirá de nada, pero al menos podrán ver animes y subtítulos. Hasta la próxima, amigos.